mis sueños. Toma mi vida, un sacrificio para adorarte. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Quiero mover tu corazón, quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Oh, Señor, yo quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si
si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh sí, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime Dios, dime qué te mueve, dime qué te mueve, si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto, la melodía te la doy, dime qué te mueve, dime qué te mueve, si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor, si es una canción que Hola a todos y bienvenidos. Somos Centro Vida y estamos muy honrados de adorar con ustedes hoy. Nosotros creemos que cada letra y melodías sinceras cantadas a Dios es un deleite a sus oídos. Y cada encuentro con Dios es un momento para ser apreciado y es una oportunidad para ser transformado para siempre. Hola familia, si tienen una petición de oración, por favor comenten abajo en la sección de comentarios y nos encantaría orar por ustedes. También si quieren compartir un testimonio. De parte de nuestra iglesia, Dios les bendiga y que tengan un buen día. El servicio está al punto de empezar. No se olvide su Biblia y su libreta. Estamos emocionados por lo que Dios tiene para nosotros. Adiós.
la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Vamos. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Nos postramos ante ti. Él viene con poder. Él viene con poder y todo reino lo verá. Y cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. No es quien como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién se compara a mi Dios? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Nadie como él. Pues quién como el Señor Dios fuerte. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él.
Nos levantamos nuestras voces a ti. Nos levantamos nuestras voces a ti, Jesús. Nos levantamos nuestras voces a ti. Nos levantamos nuestras voces a ti. Espíritu de Dios, ven aquí, ven aquí. Queremos sentir tu espíritu. Queremos sentir tu espíritu. Queremos sentir tu paz y tu gracia. Queremos sentir tu gozo. Queremos sentir tu gozo, mi Dios. Oh, espíritu de gozo, ven aquí. Espíritu de gozo, ven aquí. Espíritu de gozo, ven aquí en esta casa, sobre nosotros. Sobre nosotros. Tu gozo me ha levantado. Tu gozo aumenta mi fe y me ha dado esperanza para vencer. No necesitas palabras para mostrarme tu amor. Tu canto de alegría está en mi corazón. Eres el gozo que deleita mi alma. Eres el gozo que deleita mi alma. Tu gozo me ha levantado. Tu gozo aumenta mi fe y me ha dado esperanza para vencer. No necesitas palabras para mostrarme tu amor. Tu canto de alegría está en mi corazón. Canta con nosotros, iglesia. Eres el gozo. Eres el gozo que deleita mi alma. Eres el gozo que deleita mi alma. Siempre eres tú, mi Dios. Eres el gozo.
Eres el gozo que deleita mi alma. Siempre eres el gozo que deleita mi alma. Eres el gozo que deleita mi alma. Oh Dios, Espíritu de gozo, ven aquí. Espíritu de Dios, ven aquí. Sobre nosotros, sobre nosotros. Ven, ven, ven aquí. Oh, ven, ven, ven aquí. Estamos listos para ver tu gloria, para ver tu gloria. Oh, ven aquí. Oh, ven aquí. Estamos listos, sí, estamos listos. Estamos listos para ver tu gloria, para ver tu gloria. Oh,
derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Eso es, iglesia. Levanten su clamor a Él, levanten su oración a Él, levanten su necesidad a Él, porque Él está aquí, su espíritu está aquí, su espíritu está aquí. Aleluya, aleluya. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios, hermanos, está aquí. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno, digno, digno es el Señor Jesucristo. Aleluya. Clama a tu Dios, hermanos. Clama a tu Dios. Él está cerca de ti. Purifícanos, Señor, en este momento. Santifícanos, Señor, con tu presencia. Porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Tu paz está para mí, Señor. Aleluya. 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 Gracias. Gracias. Eso, hermanos. Eso, hermanos. Clama a tu Dios. Aquí estamos, Señor. Y atarramojori atalama. Yes. Ay,
feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, Ven, Señor. como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Give the Lord a hand clap of praise, all you people. Denle un gran aplauso al Señor, todo su The pueblo. Lord is in this El place. Señor está en este lugar. Amen. Ushers, if you would come quickly. Ujieres y pasan We rápidamente. are going to receive His tithe, Vamos a recibir su diezmo and we're going to bring our y offerings. vamos a traer nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Hallelujah. God is speaking, church. Dios está hablando, I said God iglesia. is speaking. Dije, Dios está hablando. Amen. Father, in the name of the Lord Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for the opportunity to bring our gifts to you. te damos gracias por la oportunidad de traer nuestros Pray dones ante ti. that you would bless your tithe Te pedimos que bendigas tu diezmo. and bless your offerings. Bendice las In ofrendas Jesus' name. en el nombre de Quickly, Jesús. let us come. Rápidamente, venga. Proverbs chapter number 29. ¿Listos para la palabra de Dios, hermanos? Now, y'all were quick to sit down, weren't you? Se sentaron muy rápidamente. Proverbs chapter number 29, verse number 18. Proverbios 29, versículo 18. It is our custom to stand at the reading of God's word. Es nuestra costumbre ponernos de pie en la lectura de la palabra del Señor. Do want to wish a happy belated birthday to Sister Shivers. A las Shivers, feliz cumpleaños. She, back on July 9th, she turned 30 El 9 de julio ya cumplió 30 años, plus 20. más 20. And then I believe today's Scott's birthday. Is that Creo correct, que el Pastor? día de hoy Scott cumple años. Amen. Scott turned 29 Y today. Scott 29 años de edad. Amen. Amen. Is that right?
That's right. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I really do feel like God has given me a word for this church, En realidad siento que el Señor me ha dado palabra para la congregación el día de hoy. especially for the younger generation that is with us today. Especialmente a la generación joven que está con nosotros. I'm grateful en este for día. everyone who is present. Estoy agradecido por cada uno I'm que está grateful presente, for our family who is watching us online, por nuestra familia que nos están mirando en línea, for our family members who have been unable to return back to the house of God. para aquellos miembros que han podido regresar el día de hoy a la casa de Dios. I'm glad that you're watching online, Y los que no han podido, estoy agradecido que están supporting viendo en línea the church through your faithful giving. y apoyando a la iglesia en su fidelidad. But I do have a word from the Lord, Pero tengo palabra de parte del Señor. and it really is applicable to every generation, Y es aplicable para cualquier generación. to the under 30 generation. Pero para la generación bajo 30. How many here are under the age of 30? Would you lift your hands? ¿Cuántos aquí tienen menos de 30 años? Levanten sus Wow. manos, por favor. We got a young church, don't we? Tenemos una iglesia joven, ¿cierto? How many wish you were under 30? ¿Cuántos desearían tener Ay, menos de Dios 30 mío, años? amen, amen, amen. Well, it really doesn't matter what generation. Pero en realidad no importa qué generación. I remember my pastor telling me many, many years ago, Pero recuerdo mi pastor decirme hace muchos años atrás, if you have an older person si hay una persona más anciana that gives their life to God, que da su vida a Dios, he says, you've saved a soul. tú salvaste un alma. But if a young life gives their life to God, Pero si un joven entrega su vida a Dios, you create a future. tú creaste un futuro. And I want to talk to some young people today, Y quiero decirle a algunos jóvenes en este día, and even if you feel young, aunque hoy se siente joven, you know, I feel young. yo me siento joven. I may be 63, but I feel young. Puede que tenga 63, pero me siento joven. Amen. Right? Why are y'all looking at me so funny? ¿Por qué me miran así? Did I look good? Thank you. Thank you, Izzy. But I'm not 63, so I No tengo rebuke you over 63, there, nada okay? más lo dije a ver qué decía. All of you just believe that. My A God. muchos hasta lo creyeron. Wow. I am not 63. No tengo 63 años 43. todavía. 43. No, I'm not 43. Proverbs 29:18. Proverbios 29:18. I want to read it from 5 different translations of Scripture, Lo vamos a leer en 5 diferentes because traducciones. it's a very short portion. Porque es una porción bien pequeña. Where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, the people perish. Another translation says, where there is no revelation, the people cast off restraint. Where there is no revelation, the people cast off restraint. Another translation says, when people do not accept divine guidance, they run wild. Is that not applicable to today's generation? Esto es aplicable a esta generación. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Where the people receive no revelation, Donde el pueblo no recibe revelación, they will cast off restraint. se I want to desenfrena. minister to you from this subject. Quiero ministrarles de este tema. No vision, No hay, sin visión no restraint. no hay detención. No vision, Si no hay visión, no restraint. hay You desenfreno. may be seated in the house of the Lord. Pueden tomar asiento en la casa de Dios. When an individual has no vision in their life, Cuando un individuo no tiene visión no sense of y direction, no tiene dirección, no clear revelation concerning the future, no tiene una clara revelación de lo que es el futuro, no ability to visualize no possibilities, tiene la habilidad de ver they posibilidades, have a tendency to just cast off
restraint. Tiene la tendencia de quitar toda They restricción. have the tendency to just run wild Tienen esta tendencia de simplemente because desenfrenarse. there is no anchor. Porque no hay un There ancla. is no foundation. No hay There una is no fundación. purpose No hay un propósito that is restraining them. que lo está restringiendo. Therefore, they just run wild. Así que simplemente se desenfrena. If you were to define the word vision, Si puedes definir la palabra visión, it simply means the ability to think about es la habilidad de pensar or the ability to plan o la habilidad de planificar for the future para el futuro. by using your imagination Utilizando tu imaginación and by using wisdom. y utilizando So when an sabiduría. individual has vision, Cuando un individuo tiene visión, they have a plan for the future. tiene una planificación para They el are futuro. imagining a different future. Está imaginando un mejor And futuro. they are using wisdom that can only come from Y God está utilizando sabiduría que solo to puede venir de see Dios that vision come to para pass. ver esa visión suceder. That's a good definition for vision. Esa es una buena definición para la A visión. definition for restraint is this. La definición para la restricción es It esta. is what keeps someone under control. Es el que mantiene a alguien bajo control. It is what keeps a person within the Que boundaries. tiene la persona ahí en unas barreras. It is something that moderates our behavior Es algo que modera nuestro comportamiento or gives us o self-control. nos da un control propio. What King Solomon was saying in Proverbs 29 and 18 is this. Lo que el rey Salomón estaba diciendo en el Proverbio 29:18 If es you esto. have no clear direction Si no tienes una dirección clara concerning the future, basada al futuro, you will not keep yourself under control, no vas a estar bajo control and you will not place limits upon yourself. y no vas a poner límites sobre ti mismo. Therefore, vision is extremely important Así que la visión es completamente because it importante is vision porque la visión that keeps you walking the straight path. te mantiene caminando ese camino seguro. It is vision Es la visión that keeps you on the right path. que te mantiene en el camino correcto. It is vision Es la visión that gives you direction. que te da la dirección. Therefore, we all need vision. Así que todos necesitamos visión. Turn to your neighbor, said you need vision. Dígale de al lado, usted necesita visión. Turn to your other neighbor and say you need vision. Dígale al del otro lado, usted necesita visión. I remember a preacher saying to me many years ago, Recuerdo un predicador decirme hace muchos he años, said, son, if you don't know where you're going, si no sabes dónde vas, mijo, any road will take you there. cualquier camino te va a llevar ahí. Said, if you don't know where you're going, Si no sabes dónde vas, any road is going to take you there. cualquier camino te va a llevar ahí. Think about that. Piensa en ello. If there is no specific plan in your life, Si no hay un plan específico en la if you vida, don't have any specific direction in your si life, no tienes una dirección específica en la vida, you'll never go anywhere. nunca vas a llegar a algún lado. See, you need a plan. Necesitas un plan, You need a blueprint. necesitas unos planos. That sounds good. I'm giving him some really difficult words here to translate. You need a road map. Necesitas un mapa, You need a course. necesitas un curso. If you intend to get anywhere, at least a specific Si place, necesitas llegar a un lugar específico, you're going to have a plan. necesitas tener un plan, You're going to have something that guides you. algo que te guíe. You're just not going to stumble into it. No solamente te vas a tropezar For con you ello. young people that want to be a doctor or a Aquellos lawyer, jóvenes que quieren ser doctores you're o not abogados, just going to wake up one day no solo vas a levantar un día and all of a sudden y de repente you're a doctor. eres un doctor. Boy, wouldn't that be great? Sería maravilloso esto. As if through osmosis or Como si- some miracle, Como por you un just milagro, wake up one rápidamente te day levantaste un and día you're a doctor y eres or un doctor you're a lawyer. o un abogado. It doesn't just happen. No solo sucede, Everything requires a plan. todo requiere una planificación. If you can dream it, Si puedes soñarlo, you still need a plan. todavía necesitas If you el can plan. imagine it, Si lo puedes imaginar, you still need some direction. todavía necesitas dirección. Amen. Sister Madison, do me a favor. Give Martine some more monitor. He is struggling up here. I can't even hear him. Are you okay? Más monitor acá. Are you okay? Yes, sir. All right, just want to make sure. You know, if I'm not anointed, we pray he's anointed. Si no estoy ungido, de repente Martín va a estar ungido. And if
he's not anointed, God help us. Y si Martín no está ungido, que Dios nos ayude. See, the higher the calling, Si el llamado es más grande, the more strategic the plan must be. la planificación necesita más estrategia. The greater the purpose, Mayor el propósito, the more noble the cause, más noble es la causa, the more specific the vision más must be. específico es la See, visión. if you have a dream in your Si life, tienes un sueño en tu vida, you have a dream? si tienes sueño, Anybody have a dream? ¿alguien tiene sueños? Anybody ever wake up and just dream? ¿Alguno alguna vez se levantó y I con mean, sueños? it's easy to dream, Es fácil soñar, but it's a challenge to bring it to pass. pero es un reto que suceda. Because if you have a dream, Porque si tienes un you sueño, still need a plan. todavía necesitas If un you have a plan. goal in your Si life, tienes una meta en tu vida, you still need a plan. todavía necesitas If there planificación. was something you wish to achieve in Si hay life, algo que te gustaría alcanzar en la vida, it's still going to require a plan. todavía requiere una planificación. And without a clear vision, Y sin una visión clara, without a clear direction, sin una dirección clara, according to Solomon, de acuerdo a Salomón, you just cast off restraints. simplemente te That means you desenfrenas. just do whatever you want to do, Significa que haces lo que te because dé la there's gana, nothing holding you porque down. no hay nada que te está There's nothing deteniendo, giving you direction. no hay nada There's que te está dando nothing giving you dirección, purpose. te dando propósito. That's what we're seeing today in our Es generation. lo que vemos el día de hoy en nuestra generación, With all of the turmoil that we are witnessing, con todos los problemas que estamos viendo. it's the result of visionless people Es el resultado que la visión who have no direction, no tiene dirección, no purpose. no tiene And so propósito, they just cast off restraint simplemente se desenfrenan and they do whatever they feel. y hacen lo que See, sienten. when you have vision, Cuando tienes it visión, doesn't matter what you feel no importa lo que because you sientes, have a plan. porque tienes un When plan. you have a vision, Cuando tienes una it visión, doesn't matter what others think no importa lo que demás piensen, because you have a goal. porque tienes una When you meta. have a vision, Cuando tienes it una doesn't matter visión, what anybody is no doing. importa lo que los demás hagan, You know what you're going to tú do sabes lo que vas a because you hacer, have a goal in your porque life. tienes meta en You tu have vida, a plan for your tienes life. un plan en You tu have vida, direction for tienes your life. dirección And you're en not tu going to vida, let anybody y no vas a importar que nadie stop you. te detenga. In fact, if somebody can hinder you from your vision, Es más, si alguien te puede detener de tu visión, it probably didn't come from God. probablemente no viene de Dios. Because if God gives the vision, Porque si Dios te da la visión, if God trusts you with the si vision, Dios confió con esa visión, I assure you, yo te aseguro, He has already made the pathway. Él ya hizo el camino para esa You visión. just have to follow the map. Simplemente tienes que seguir I el said, if God mapa. has given you the Si vision, Dios te ha dado la visión, He's already made the way. Él ya hizo el You camino. just got to follow the map. Simplemente consigue You el just got mapa. to stay true to the map. Mantente fijado en el mapa. Now, most of you younger generation Y muchos de los jóvenes don't remember road maps. no se acuerdan de seguir un mapa. You just Google it. Simplemente lo pones en Google. That's why I'm amazed at this generation. Estoy asombrado de esta generación. When my dad would give me directions, Cuando mi papá me daba dirección, he would say, son, go north 2 miles. me decía, ve al norte 2 millas. And then I want you to go east 1 Y mile. luego vas al este 1 milla. Come back south 1/4 mile. Un cuarto de milla al sur. And then turn east. Y luego ve al este. If we told that to this generation, Le decimos esto a esta generación. you lost them at north Ya lo perdiste cuando le dijiste que fuera al norte. because they can't Google it. Porque no se puede buscar en Google. When I was traveling to California from Texas, Cuando venía de Texas para California, I had one of those maps. You know what tenía I mean? esos mapas. How many of y'all ever had a map? ¿Cuántos se acuerdan de esos mapas de antes? And that map really did me good Y ese because mapa it got me out of Texas, en realidad me sacó de Texas, got me through New Mexico, pasé por Nuevo México, and got me all the way into Arizona, pasé por Arizona, and got me right to the border of California. llegué ahí a la frontera de I California. just took Interstate 10 from San Antonio up Agarré el Freeway 10 de San Antonio and para arriba got onto Interstate 5. How many of y'all know y those? luego me metí al 5. ¿Cuántos conocen esa calle? But I decided I would take a nap in the car and have somebody else drive who was with me.
Pero decidí acostarme a dormir y que manejara otro que iba conmigo. And I said to him, just follow the map Siempre le dije, sigue el mapa and you'll get us to where we're going. y vamos a llegar donde queremos A llegar. couple of hours, I woke up from my nap, Unas cuantas horas me desperté realized we were lost. y ya estábamos perdidos. It's not a place in California you want to get lost. Y no es un lugar en California donde tú quisieras estar perdido. Out there somewhere around Barstow. You know what I'm talking about? Un lugar ahí llamado It's not like the most Barstow. beautiful place. No es uno de los lugares más atractivos. And I said, what did you do? Y le dije, ¿qué estás I said, haciendo? I was just following the road. I Estaba said, siguiendo el said, camino. don't follow the road. No solo sigas el camino, You follow the map. sigue el mapa. The map tells you which road to follow. El mapa te dice qué camino See, that's the tomar. problem with the generation. Y ese es el problema con You esta just follow generación. whatever road. Tú solo sigues cualquier You camino. need a map Necesitas un that tells mapa you which road que to te diga take. qué camino debes tomar. Now, I am privileged to pastor some incredible people. Y estoy privilegiado de pastorear a unas personas increíbles. And I have the opportunity to let them share with me Y la oportunidad de que han compartido conmigo their dreams, sus sueños, their goals, sus metas, the things they wish to achieve in life. las cosas que quieren alcanzar en la vida. In fact, many, many years ago, En efecto, muchos años atrás, we had a Christian school here in our facility. tuvimos una escuela cristiana aquí en este edificio. And I would teach a class to the high school Y students. yo le enseñaba la clase a los del high school. And I asked every single high school student Y le preguntaba a cada uno de ellos to write down on a piece of paper que escribieran un pedazo de papel their dreams concerning their life. sus sueños con respecto a I su asked futuro. the young ladies Le pregunté a las jovencitas to write down what they dream for in a husband. qué es lo que ellas soñaban en un esposo. And I asked the young men Y le to decía a los jovencitos write down what they dream about in a young lady. qué ellos soñaban de su What futura do they esposa. want in a career? ¿Qué es And lo que querían en sus what do they carreras? want to achieve in the next 20 ¿Qué years? querían completar en los siguientes 20 I años? still have those papers. Todavía tengo esos papeles. And occasionally I'll bring them out and read them. Y ocasionalmente los saco y los leo. And then I'll look at the people whose names are on those papers. Y miro los nombres de las personas que lo escribieron. And it breaks my heart. Y quebranta mi corazón. Because so many of them had dreams Porque muchos tenían sueños, that they never saw come to pass. pero nunca vinieron a suceder. Why is that? ¿Por qué será esto? Because no matter how big the dream, Porque no importa qué tan grande sea el sueño, no matter how great the qué vision, tan hermosa sea la visión, you got to have a plan. debes tener un And plan. you got to be willing to follow the plan. Tienes que estar dispuesto a seguir ese Because plan. everything in life Porque todo en la vida is going to try to get you distracted. va a tratar de distraerte. Everything in life Todo en la is going to vida try to throw you off the road. va a tratar de quitarte del Because the camino. enemy does not want you Porque el enemigo no quiere to fulfill a God vision for your que life. llenes la visión que Dios ha puesto en Hear tu me vida. and hear me clear. Escúchame, If escúchame God has claramente. given you that Si vision, Dios te ha dado esa if it is visión, something that has come from God, si viene de parte de the Dios, enemy doesn't want you to have it. el enemigo no quiere And que so lo he's going to tengas. get you distracted. Así que te va a distraer. And he will use friends. Y va a utilizar amistades, He will use relationships. relaciones, He can even use family hasta familiares to get you off the map. para sacarte de ese mapa. In fact, I would say that one of the primary problems for young people backsliding Uno de los problemas principales de las personas que se descarrían is they have no clear direction in es life. que no tienen una dirección clara en la vida. They just have no direction. No tienen una dirección. See, when you have direction, Cuando tienes dirección, sacrifice is not as difficult el sacrificio no es tan because you difícil see the goal in front of porque you. ves la meta que está al frente de ti. When you have vision, Cuando tienes visión, hard times do not distract you los momentos difíciles no te because you distraen have the vision before you. porque tienes la visión So you got enfrente to de keep ti. the vision before Tienes que you. mantener esa visión enfrente de You ti. got to dream of being that doctor one Tienes day, que soñar en ser ese doctor working algún in that día hospital, y trabajar en ese or being that hospital attorney, o ser ese or abogado. being that pastor. O ser You, ese pastor. you got to see it, Tienes que and you got to mirarlo keep that vision in front y of you, tienes que mantener esa visión and enfrente you de don't let ti anything distract y no you. dejes que nada te You just keep distraiga. focused on the vision. Simplemente enfócate en la visión. ¿Cómo? The reason we're seeing a collapse in our society La razón por la cual estamos viendo un colapso en is nuestra we no longer sociedad have a vision as a nation. es que ya no tenemos una visión como nación.
We don't have a vision as a nation anymore. No tenemos una visión We've como lost nación. our purpose. Perdimos nuestro propósito, We've lost our clear direction. nuestra dirección clara. I'm going to read something to you. It's going to be a lengthy reading, and we'll read it in both languages. Voy a leer algo que es un poquito extenso y lo vamos a leer en los dos idiomas. Some of you may recognize these words. Algunos puede que reconozcan estas palabras Some of you may not. y algunos puede que no. But I want you to tell me what you think Y quiero que me diga qué piensa de lo que vamos a when leer you hear these y words. cuando escuches esta palabra. When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among them the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them. A decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. They are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and their happiness. Read that, Brother Martin. I translated it good for you. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho a un justo respecto al juicio de la humanidad, exige que declare las causas que los impulsan a la separación. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador por ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de sus principios, el pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en forma que su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Do you recognize that? ¿Reconoce esta lectura? 56 men pledged their life and their fortunes. 56 hombres prometieron su And vida let me y say su it again. fortuna. 56 men 56 hombres pledged their life comprometieron sus vidas and their y fortunes sus fortunas by signing a document firmando un documento that had those words on it. que tenía estas palabras We call en it the ello. Declaration of Le Independence. llamamos la Declaración de Independencia, Signed on July the 4th, firmado el 4 de julio 1776, at the 1776, Second Continental Congress. el segundo Congreso The Continental, representatives of 13 colonies representantes de 13 colonias, was tired of the tyranny of Great Britain, estaban cansados de la tiranía de Gran and Bretaña they determined y ellos determinaron that if they had to fight, que si ellos tenían que pelear, they would fight ellos iban a because they pelear had a vision porque tenían una visión of one nation de una nación under God, bajo Dios, indivisible, indivisible, with liberty con libertad and with y justice con justicia for
all. para todos. They believed Ellos they could creían have a nation que ellos que where necesitaban una all nación men are created equal, donde todos éramos that creados all men iguales, have certain rights donde todos teníamos of derecho life, de vida, of liberty, de libertad, and the pursuit of happiness. seguir la And they felicidad. pledged their y lives, ellos entregaron su vida, their fortunes, su fortuna and their y families sus familias, because they visioned porque tenían una visión what you're living in today. en lo que usted y yo vivimos el día de hoy. And we are now trying to destroy Y ahora estamos tratando de destruir in this nation en esta nación what these men gave their lives lo que for. estos hombres entregaron su vida. Why is that? ¿Por qué será Because esto? we've lost vision. Porque perdimos la We've visión, lost direction. perdimos la dirección. We have no compass no in our tenemos life. una brújula We en have nuestra nothing vida. driving No us hay nada que nos or guíe guiding o us. que nos dirija. Therefore, sacrifice Así que sacrificio is a cuss word today. es una palabra para maldecir el día de hoy. To ask someone to sacrifice. Pedirle a alguien que sacrifique algo. Sacrifice for what? ¿Sacrificar qué? Give up some things. Entrega algo. Learn to live on 4 hours of sleep Aprende a vivir a 4 horas de dormir so you can study a Para- few more hours. para que puedas estudiar unas cuantas horas más. Learn to work a few more hours Aprende a trabajar unas cuantas horas so you más can provide for your para family. que puedas proveer para tu Learn familia. to give up some things Aprende a rendir algunas cosas for the betterment of somebody else. para que a alguien le vaya mejor. See, nobody wants to sacrifice. Nadie quiere Nobody wants sacrificar. to give up anything. Nadie quiere dar We want nada. everything given to Todos us. queremos que nos los We den. don't want to do anything No for queremos it. hacer nada por ello. That's why we're in trouble. Por eso es que estamos en problema. It's a lack of vision. Falta de visión, It's a lack of direction. falta de It's a dirección, lack of purpose. falta de propósito. Because it was vision Porque la visión that compelled people. es la que ayuda a las personas. Look at the life of Noah. Mira la vida de Noé. It was vision. Era Look at the visión. life of Moses. Mira la vida de Moisés. It was vision. Visión. Look at the life of Mira Joshua. la vida de Josué. It was vision. Visión. Look at the life of David. Mira la vida de David. It was vision. Fue la visión. Look at the life of Solomon. Mira la vida de It Salomón. was vision. Fue la visión. Look at the life of the Apostle Paul. Mira la vida del apóstol It was Pablo. vision. Tenía visión. It drove them. Y los It empujaba. compelled them. Y los llevaba. It moved them. Los movía. So let me ask you a question. Así que te voy a hacer una pregunta. What drives you? ¿Qué es lo que te empuja? What gets you up in the morning? ¿Qué te levanta en la mañana? What keeps you up late at night? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? What causes you to fall on your knees ¿Qué te causa caer de and pray rodillas for a few hours, y orar por unas cuantas seeking the horas, face of God buscando el rostro de and the Dios power of y el God poder de and the Dios anointing y of la God? unción What de is Dios? it that drives you? ¿Qué es lo que te empuja? We've lost our desire to live. Perdimos nuestro deseo de vivir. We have become content to exist. Estamos solamente contentos con la existencia. So we just believe whatever they tell us. Así que creemos todo lo que nos dicen. We do whatever they tell us. No, hacemos todo lo que nos dicen. We're more concerned about the next stimulus check Estamos más preocupados por el cheque de estimulación than we are about vision for our life. que tener una visión en Let me nuestra tell you, vida. Déjame if God decirle, gives you a vision, si Dios te ha dado una visión, He will give you provision. Él te va a dar la I said, if God provisión. gives you Si vision, Dios te da la visión, He'll give you Él provision. te va a dar la You provisión. can be just like Elijah. Puede ser como Elías. God will send food to your Él house. va a enviar comida a tu God will send casa. blessing to your house. Bendiciones God a will tu provide casa. everything you need Proveer todo when lo que you have necesitas vision. cuando tienes visión. But you take away vision Pero quitas la visión, and you take away a reason to live. quitas la razón para la cual vivimos. See, it's vision Es la visión that keeps you on the straight and narrow. que te mantiene en esa línea derecha. Vision drives you. La visión te empuja. A lack of vision destroys you. Falta de visión te destruye. So I want to give you some steps today. Así que le voy a dar unos cuantos pasos el día de hoy. For those of you who
have a vision. Para aquellos que tienen It's visión. not for everybody. No es para todos. This message for many today, it's in one ear and out the other. Para algunos este día este mensaje entra por un oído y le sale por otro. But for a select few Pero para algunos cuantos who are here today que or están aquí el día de who hoy, may be watching, puede que estén mirando. let me give you 5 steps Déjame darte 5 pasos that are necessary que son necesarios for vision to be completed in your life. para que la visión sea completada en tu Say, vida. Pastor, give me 5 steps. Diga, pastor, dame 5 pasos. Step number 1, Paso número 1. you have to visualize it. Tienes que You visualizarlo. have to be able to see it. Tienes que poder mirarlo. Before it ever comes to pass, Antes que suceda, you have to be able to see it. tienes que poder mirarlo. You have to be able to see Tienes que poder walking visualizarlo. across that aisle, Caminando por ese pasillo, receiving that diploma, recibiendo ese moving diploma, that tassel from one side to the other. moviendo ahí de un lado You al have to otro. be able to see it. Tienes que poder mirarlo. It may be 4 years, Puede que sea it 4 may be años, 6 years, 6 it may años, be 8 years, 8 it may años, be 10 years, o 10 but you años. gotta see it. Pero tienes que You gotta be mirarlo. able to see it Tienes que poder with mirarlo. spiritual eyes. Con ojos You gotta espirituales. see the vision. Tienes que ver la You visión. gotta live the vision. Tienes que vivir la You gotta visión. wake up with the Tienes que vision. levantarte You con la gotta go to visión. bed with the Tienes vision. que ir a la cama con esa Because it visión. drives you. Porque te It empuja. moves you. Porque te mueve. See, God will plant seeds in your spirit, Dios va a plantar semillas en tu espíritu and it will awaken your spirit. y va a levantar tu espíritu. It's what compels me. Es lo que significa It's eso. vision. La visión. Vision. Visión. The second step, El segundo paso. not only must you visualize it, No solamente tienes que visualizarlo. you gotta strategize. Tienes que tener una estrategia. It means you gotta have a plan. Tienes que tener un plan. No matter how easy you can see it, No importa qué tan fácil lo puedes mirar. you still gotta work for it. Todavía tienes que trabajar por ello. I'll never forget Nunca se me olvida. my freshman year, my first year in seminary. En el seminario, en mis primeros años, I got the syllabus from the teacher me dio el trabajo el maestro. and the list of books that we were to use in the class were there. Y el currículum con todos los puntos y los libros que necesitamos And there was escoger. about 13 Y books eran 13 libros for a 5-month class. para una clase de 5 I saw meses. that's easy Y le dije, está fácil. until I saw the 13 books. Hasta que vi los 13 libros. They weren't books, they were manuals. You know No what I'm eran talking about? libros, eran como enciclopedias. Like 10-point font too. You know what I mean? Y tenían esas letras bien And pequeñitas. thousands of pages. Miles de páginas. That alone could discourage anybody. Eso ahí puede desanimar a cualquiera. I had a vision Tenía una visión of graduating. graduándome. I had a vision Tenía la visión of getting a degree. I had a de vision, tomar ese diploma. Tenía la visión. but then I had to start making a plan. Pero because luego tenía que empezar a I got planificar. to read all these books, Tengo que leer todos estos libros. and I got to work, Y tengo que trabajar. and I got to provide for my Y tengo family, que proveer para mi and I got to familia. pastor a Y church, tengo que pastorear una and I got to iglesia. be a father, Y tengo que ser padre. and I got discouraged. Y me desanimé. No, I got discouraged. Me desanimé. Maybe it wasn't a vision from God. Puede que no haya sido una visión de Maybe Dios. it was indigestion. Puede que sea una indigestión que tuve. Because no matter how clear the vision, Porque no importa qué tan clara sea la you still visión, need a plan. todavía necesitas un plan. How do you read a book? ¿Cómo lees un libro? One chapter at a time. Un capítulo a la vez. How do you read the Bible? ¿Cómo lees la Biblia? One chapter at a time. Un capítulo a la vez. You got to have a plan. Debes tener un plan. Solomon said it this way: Salomón lo dijo de esta manera. the simple believes every word, El simple todo lo cree, but the prudent mas el avisado considers well his steps. mira bien sus pasos.
In other words, what Solomon En says, otras palabras, lo que está diciendo Salomón, you got to have a plan. debes tener un I'm plan. going to wake up at 4 a.m. Voy a levantarme a las 4 de la mañana. I'm going to read my Bible for 20 minutes. Voy a leer mi Biblia por 20 I'm going to minutos. pray for another 20 minutes. Voy a orar por otros 20 And then I'm going to minutos. read a book for another Y 20 luego voy a minutes. leer un libro por 20 And then at minutos. 5, Y a las 5 I'm going to go to the gym. voy al gimnasio. And I'm going to work out Y for 30 voy minutes. a hacer ejercicio Then por I'm going 30 to come minutos. home. Luego voy a llegar a And I'm going to casa. shower Y voy a bañarme so I can be at work at 7. para estar en mi trabajo a las 7. And then I'm going to work for 10 Y hours. voy a trabajar por 10 And then I'm going horas. to come home. Y voy a regresar And a I'm la going to casa. eat. Y voy a comer. Whatever. You got to have a plan. Tienes que tener un You got to plan. mark the plan. Tienes que marcar tu plan. Noah had a plan. Noé tenía un plan. Moses had a plan. Moisés tenía un plan. Joshua had a Josué plan. tenía un plan. Nehemiah had a plan. Nehemías tenía su plan. And of all the Old Testament characters, I love Nehemiah Nehemías es el que más me gusta de todos estos. because he kept a sword in one hand Porque él tenía la espada en un lado and an instrument of work in another hand. y un instrumento para seguir trabajando en la otra mano. He had to fight off the devils Él tenía que pelear con todos estos diablos while he's building the walls. mientras estaba You're edificando going to la have to pared. fight off a lot of Vas a devils, tener que pelear con muchos diablos and they're called y friends se llaman amigos, because if they don't have a dream, porque si ellos no They tienen don't un want you sueño, to have a ellos no dream. quieren que tú tengas un sueño. and so they're going to pull you down. Así que van a tratar de The jalarte. bigger the dream, Mayor el the sueño, fewer the friends. pequeño, menos amigos. Yeah, not little friends, less friends. It's okay. I know what you're doing out there. You're seeing, is he interpreting every word right? It looks so easy Se ve fácil interpretar desde acá arriba until you get up here hasta que te subes and it gets really hard. y se pone la cosa difícil. You only think you can speak Spanish. Solo piensa que puedes hablar el español. Maybe I should do it in Spanish. You translate in English. Would that Él be lo va a hacer okay? en español y yo en inglés. Oh, ay, Dios mío. See, every person who's ever called of God to do something great Cada persona que se ha llamado de Dios para hacer algo grande had to visualize it. tenía que visualizarlo Then they had to have a plan. y tenía que tener un plan. Number 3. Número 3. Everybody say number 3. Todos digamos número 3. Turn to your neighbor, say number 3. Dígale al de al lado número 3. What was number 1? ¿Cuál era el número 1? Visualize. Visualizarlo. What was number 2? ¿Qué fue número 2? Ah, yeah. Estrategia. Amen. That's whatever he said. That's it. Say number 3. Diga número 3. Say number 3. Número 3. Say number 3. Número 3. You have to initiate. Tienes que iniciar. That means no matter how beautiful the plan, No importa qué tan hermoso sea tu plan, you got to do it. tienes que hacerlo. You know, when I'd gotten really fat, Cuando me engordé, let's just be honest, I got fat, Scott. me engordé, Scott. I put on a lot of weight. Mucho peso tenía. And when that scale started getting up there, Y cuando ahí esa pesa empezó a enseñarme esos números and when it grandotes, finally hit about y 226, cuando le pegué al 226, I remember my wife saying to me, me acuerdo de mi esposa decirme, you need to do something about that. tienes que hacer algo con respecto a eso. I said, you think so? Y le dije, ¿crees? So she said, you remember when we first met? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Oh, God, yeah. Bien flaco. Bien flaquito, Bien flaquito. I think we're about 175 pounds or something. como 175 libras. I had to visualize what I used to be. Tenía que visualizar lo que yo, cómo So, estaba antes. I got a picture of where I was, Así que agarré una fotografía de cómo yo estaba. right? Kept looking at the picture. Seguía mirando la fotografía Then I said, okay, y dije, I got to get me a plan. tengo que agarrar un plan, So I una went and bought all planificación. this healthy stuff. Así que compré todo esto saludable. You know what I'm talking about? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Filled the house with healthy stuff. Llené la casa con todo saludable, But then I didn't eat it. pero luego no me la comí. I could visualize it. Lo pude visualizar, I put a plan together, puse un plan, but I didn't follow through. pero no seguí el plan. You got to initiate. Tienes que iniciar You ese got to plan. do it. Tienes que hacerlo.
No matter how beautiful the No plan, importa qué tan hermoso sea la if you don't planificación, do the plan, si no lo haces. I've had people tell, Pastor, Hay personas que vienen, pastor, I'm going to be a doctor. voy a ser un doctor. Gloria a Dios. Great. Maravilloso. What's your plan? ¿Cuál es tu plan? Here it is. Aquí está mi planificación. Beautiful, beautiful. Hermoso. When are you going to start? ¿Cuándo vas a empezar? Next year. El año que viene. Next month. El siguiente mes. Tomorrow. Mañana. I hear that all the time. Lo escucho todo el tiempo. So you got to visualize it. Tienes que visualizarlo. You got to strategize. Tienes que tener la estrategia. You got to initiate. Y tienes que iniciarla. But number 4, Número 4. you have to overcome obstacles. Tienes que pasar obstáculos. Because no matter how beautiful the plan, Porque no importa qué tan hermoso sea el plan, no matter how dedicated you no are, importa qué dedicado seas, there are going to be obstacles. van a venir obstáculos. The ice cream in the freezer was an obstacle. El helado en la nevera era un obstáculo. It spoke to me. Me hablaba. Every time I would open the freezer to one of those healthy diet meals, Cada vez que abría esa refrigeradora, había estas one of those comidas saludables. 150 calorie frozen dinners, you know, Esas comidas de 150 calorías. right next door to it Al lado de ello was a half gallon había un medio galón of the most beautiful ice cream del helado más hermoso God had ever created. que Dios ha creado en la vida. And it would speak to me. Y me hablaba. Just one bite. Me decía una sola cucharadita. And 4 bowls later, Y 4 platos después, it doesn't matter. You're always going to have obstacles. siempre van a venir los obstáculos. You go to a restaurant, Vas al restaurante, everybody's ordering the entire menu, todos están ordenando todo el menú and it comes to you. y vienen a ti. Salad, Ensalada and water. vinegar dressing, Vinagre para adherirle. and the chicken pot pie. El de chicken pot. We do it, guys. Lo hacemos. You're going to have obstacles. Vas a tener obstáculos. And don't allow obstacles Y no permita que los to obstáculos knock you off the plan. te tumben del plan que tenías. And finally, Y finalmente, number 5 la número 5, is you have to have necessity, and I want to explain that. tienes que tener la necesidad, y lo voy a explicar. And I'm really quoting from a scripture, so I want you to turn there, 1 Corinthians chapter number 9. Y en realidad lo voy a leer de la palabra de Dios. Vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo Sometimes 9. scripture can do a better explanation than I can. Muchas veces las escrituras pueden explicarlo mejor de lo que yo lo puedo decir. Chris, you can make your way to the front. 1 Corinthians chapter number 9, 1 de Corintios capítulo 9, verse number 16. The Apostle Paul is writing. versículo 16, el apóstol Pablo está escribiendo. Now let's listen to what he says. Escucha lo que dice. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el evangelio. What Paul was saying was this: Pablo estaba diciendo eso. what is burning inside me Lo que está ardiendo dentro was de mí given to me by God. se me dio de parte de Dios. It wasn't just what I wanted. No era lo que yo solo It was what quería. God Es wanted. lo que Dios It is quería. why God created Es me. por lo It que is Dios me crió. why God called me. Es por It lo que is Dios me why llamó. God saved me. Es por lo que Dios me I am salvó. living for such a time as Estoy this. viviendo para un tiempo So como out este. of necessity, Así que de necesidad, I have to do it. Tengo que If I hacerlo. don't do it, si no lo hago, I miss the will of God.
pierdo la voluntad And what de I've come to Dios. tell you Y lo que le is vengo a that you decir have a dream, es que si tienes you un have sueño, a vision. si tienes una There is visión, something burning vais a ver inside you. algo ardiendo It dentro de came ti from God, y viene de and parte you de have Dios to do y it. tienes que hacerlo. Woe unto you Que sea para ti. if you don't do it. Ay de mí o ay de ti si no lo haces. It's what drives you. Es lo que te empuja, It's what it keeps you up at night. es lo que te mantiene despierto It en la is what noche, propels es you. lo que te lleva, It's vision. es la visión. So what is your vision today? ¿Cuál es tu visión el día de hoy? What is your vision today? ¿Cuál es tu visión el día de hoy? Close your eyes for just a moment. Cierren sus ojos por unos minutos. Allow your imagination to dream. Permite que tu imaginación sueñe. What is it ¿Qué es in your life en tu vida that you want to see que accomplished? quieres que se haga realidad? What is that dream ¿Cuál es ese sueño you want to see fulfilled in your life? que sea realidad Just en come tu on, vida? visualize it for a moment. Vamos, visualízalo You por know un what minuto. it is. ¿Sabes lo que es? It's been there a long Ha time. estado ahí mucho You got to tiempo. visualize it in your Tienes que mind. visualizarlo en You tu got to vida. put it right there. Tienes que ponerlo ahí. Can you see it? Puedes verlo, Can you see it with spiritual puedes eyes? verlo con ojos espirituales. And then I want you to see it completed. Ahora quiero que lo veas que se ha completado. I want you to see the fulfillment. Quiero que veas el cumplimiento. I want you to see the word doctor before your name. Quiero que veas la palabra doctor al lado de tu nombre. Just see it. Simplemente I want you míralo. to see business owner Quiero que veas que seas dueño de before negocio your name. al lado de tu nombre. I want you to see your name on a diploma. Quiero que veas tu nombre como licenciado en un diploma. That house that you've always dreamed of. Esa casa que siempre has soñado. Start seeing the colors in your mind. Empieza a ver los colores en tu mente. You got it in your mind. Lo tienes en tu mente. You can visualize it. Puedes visualizarlo. Now begin to say, God, Ahora empieza a decir, Dios, if this is from you, si esto es de ti, and I believe it is, y creo que lo es, show me the plan. enséñame el plan, Show me the steps. enséñame los pasos, Give me some direction, dame dirección, because I want to see it come to que pass. quiero verlo suceder. If you can get the plan, Si puedes tener los you can planes see the vision. y puedes ver la visión, The rest is up to you. lo que sigue es de tu parte. The rest is up to you. Lo que sigue te pertenece You a have ti. to initiate the plan. Tienes que iniciar la planificación. You have to overcome obstacles. Tienes que vencer obstáculos. And you got to be driven by a burden. Y tienes que tener algo ardiente Because that's dentro de the ti. only way Porque ese es el único it'll camino come to pass in your life. que va a hacer que todo esto Stand to your suceda. feet right now. Pongámonos de pie. All across this building, stand to your feet. Todos en este edificio I pongámonos de pie. want an altar call today. Quiero llamarlos aquí al But I altar en want an este altar día. for some visionaries. Pero quiero este altar que esté lleno de personas I que don't tengan care your visión. age. No me interesa su edad I don't care your statue of life. o dónde esté parado en la vida. If you've got a dream Si tienes un sueño and it has not yet been fulfilled, y no ha sido cumplido, I want you to come to this altar right now. ven a este altar en este momento. Come to this altar right Ven now. al altar en este momento. I want you to come visualizing that Quiero dream. que vengas a este altar I visualizando. want you to see it. Quiero que lo veas. And then I want you to begin to talk to God Y quiero que empieces a hablar con Dios and surrender right now to God. y rendirte delante de Dios Say, God, here I am. y decirle, Dios, heme aquí. I'm ready Estoy to listo do whatever it takes, para hacer lo whatever necesario, is necessary, lo que sea whatever necesario, I have to give up, lo que tenga que rendir, whatever I have to change. lo que tenga que cambiar. I'm ready. Estoy listo. If you will help me Si tú me ayudas see the vision come to a pass. mirar esa visión Open your mouth and cumplirse. pray. Vamos a abrir, Talk vamos a to orar. God right now Hable con Dios en este in momento. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Mi vida construiré sobre tu amor. Tú eres mi fundamento, mi confianza.
verdad de la palabra de Dios. Toca cada persona aquí, Señor, con una nueva dirección en sus vidas. Nueva dirección, nueva llamada. Aleluya. Aleluya. Tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento siempre, y siempre tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento siempre y siempre. Oh, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento siempre y siempre. Oh Dios, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento en mi vida. Oh Dios, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento y mi ancla en mi vida. Tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento. Mi confianza está en ti, mi Dios. Tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento. Toda de mi confianza está en ti. Tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento. Oh, mi vida, construiré sobre tu amor. Tú eres mi fundamento y mi confianza está solo en ti. Vive, estaré por siempre. Mi vida construiré sobre tu amor. Tú eres mi fundamento y mi confianza está solo en ti. Vive, estaré por siempre. Tú eres mi fundamento, tú eres mi fundamento, mi roca, mi ancla eres tú, siempre mi ancla y mi roca. Eres tú, mi Dios, eres tú, mi Dios, mi ancla, mi roca. Eres tú, mi Dios, eres tú, mi Dios. Mi vida es tuya. Te daré mi vida, te daré mi vida. Mi confianza está en ti, mi confianza está en ti, mi Dios. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti, mi Dios.
es mis sueños, aquí es mis sueños, aquí es mis sueños, aquí es mis sueños, oh Dios, aquí es mis sueños, oh aquí es mis sueños, oh aquí es mis sueños, oh aquí es mis sueños, mi vida construiré sobre tu amor, tú eres mi fundamento, mi confianza está solo en ti, firme estaré
es mis sueños, aquí es mi vida, aquí es cada cosa en mi vida. Una vez más, aquí es mis sueños, aquí es mi vida, aquí es cada cosa en mi vida. Oh, aquí es mis sueños, aquí es mi vida, aquí es cada cosa en mi vida. Hola a todos, mi nombre es Humberto y espero que estén bien. Gracias por mirar nuestra transmisión en vivo hoy y también por adorar con nosotros. Si ustedes tienen una petición o si ustedes también quieren compartir su testimonio, por favor de solo dejar un comentario en la sección de comentarios aquí en YouTube. También síguenos en las plataformas de Instagram, de Facebook o también aquí suscribiéndose con nosotros en YouTube. Estoy muy emocionada porque ahorita estamos trabajando en la producción de música original. Si quieren apoyarnos con esta jornada, visiten nuestra página de Patreon, se llama en inglés patreon.com/lavendertea y consideren ser un miembro de Patreon.